Y el tema que tenemos en esta hora para poder meditar en él es: dame entendimiento para poder vivir. Dame entendimiento para poder vivir. Ese es el tema del cual vamos a estar meditando. Ya lo pueden ver ahí en sus pantallas. Y mientras tanto también puede buscar ahí en sus Biblias el Salmo 119. Salmo 119. Vamos a tener la lectura en los versículos 137, del versículo 137 al 144. Amén. Así que enciendan sus Biblias digitales, abran sus Biblias físicas de papel. Si es que las traen por acá, quizás vamos a variar con la versión, pero vamos a ir leyendo poco a poco. Quiero felicitar a cada uno de ustedes por apartar este tiempo. La verdad es que nos beneficiamos mucho con estar en la casa del Señor, con aprender de su palabra. Creo que nos animamos, nos gozamos. Si venimos tristes, creo que aquí salimos con gozo. Amén. Sabiendo que Dios está con nosotros y que Él nos ayuda y que Él pelea por nosotros. Leyendo e investigando un poquito, en el año 2015, la verdad es que no, yo creo que no es nuevo para nosotros, pero para que tengamos idea, el Journal of Religion and Health, a ver si lo dije bien, 2015, tiene más o menos 42 estudios que revelan que las personas que asisten a una iglesia viven más tiempo, son más longevos. Mire qué interesante. Dice que las personas que asisten con regularidad, inclusive ABC, que es una revista también española, decía en una de sus noticias, no recuerdo qué fecha, pero dice: ser creyente alarga la vida según un estudio. Mire qué interesante. Ser creyente alarga la vida. Y yo creo que es cierto, porque nosotros aquí venimos a escuchar su palabra y su palabra nos da vida. El Señor Jesús decía, y en Deuteronomio ya se había dicho antes, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, saca a Israel, recordemos que el pueblo pasa 40 años en su caminar. Mire cómo es el Señor de cuidadoso. Dice la palabra del Señor que sus ropas no se gastaron. Las ropas hoy yo creo que a veces se hacen con cierto tiempo de vida, ¿verdad? Y ya se lo pone 3 veces o 4 o 5, ya va cambiando de color, ya se va arruinando. Y no digamos las mujeres, ¿verdad? Yo no tengo problema si voy con el mismo traje a una boda, o 2, a 3, a 4 bodas, pero las mujeres no pueden ir con el mismo traje a una, no lo pueden repetir. Imagínense que el pueblo de Israel estuvo en el desierto caminando. Dice que sus pies no se hincharon, ni siquiera se dañaron, ni su calzado se desgastó. Imagínense el cuidado de Dios hacia su pueblo. Y el pueblo siempre renegaba. Y dice la palabra del Señor que el Señor les dio maná. Un hermano hacía referencia y decía: el maná debió haber sido como cornflakes. El maná no tenía grasa. El maná era un alimento que los mantenía sanos, los mantenía saludables. Imagínense cuánto tiempo con calor, frío. Dios tiene cuidado de su pueblo. Amén. Y nosotros así lo creemos. Dios tiene cuidado de su pueblo. El Salmo 119, como bien sabemos, tiene 176 versículos, ahí lo puede verificar. Es el salmo más largo, pero un salmo muy hermoso. Creo que no está, el autor es desconocido. Algunos lo atribuyen a David, Daniel y Esdras, ¿verdad, Melvin? Si no me equivoco. Pero no hay certeza de esto. Sin embargo, es un salmo muy hermoso. Y estos versículos los cuales vamos a meditar en esta hora, pues habla de la palabra de Dios, y la palabra
da vida. Amén. Leer la palabra nos da vida. Proverbios 3:8 dice que es refrigerio para nuestros huesos, es medicina para nuestro cuerpo. Yo recuerdo cuando era pequeño, todavía me recuerdo, aunque les confieso, algunos recuerdos son un tanto borrosos. Mi mamá padeció mucho tiempo de asma. Yo no sé si algún hermano acá ha visto o ha escuchado, pero es algo horrible. Yo creo que sí estaba yo medio traumado porque yo soy el mayor, y cuando a mi mamá le daban esos ataques de asma horribles, que le faltaba el aire, yo estaba ahí soplando y pidiéndole a Dios misericordia, porque no teníamos para ir a un hospital, no había un hospital cerca, y entonces casi que por fe sanaba. Y en esas noches, que fueron muchas, gracias a Dios, el Señor sanó a mi mamá de asma. Ella tiene más de 20 años que ya no le volvió a dar asma. La gloria es para Él. Pero en esa época yo creo que también era dice que el Señor también nos prueba, era para probar también nuestra fe. Y muchas noches de estas fueron de angustia, donde yo no sabía si mamá iba a estar con vida al siguiente día. No sabía si iba a amanecer. Pero sí recuerdo que ella me decía, léeme la Biblia. Cuando tenía ese aliento, ese poquito aire, decía, lean la Biblia, léanme la Biblia. Y entonces era de salir corriendo y a leer la Biblia. Así hasta que iba recuperándose. Si alguna vez estamos enfermos, yo creo que, mire, y hay unas aplicaciones tan lindas, tienen hasta música de fondo, cuando uno la lee, cuando uno la escucha, y la palabra anima. Marcela Gándara, en una canción muy hermosa, dice, tu palabra es como aceite para mis heridas, como agua en el desierto, como calor en el invierno. Y es una poesía tan hermosa cuando hace referencia a la palabra. Y el Salmo 119 es lo que dice. El versículo 137 del Salmo 119, ya para ir estudiando, lo dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Dios es justo y son rectos sus juicios. Y aquí quisiera recordar un poquito al apóstol Pablo. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 7 y 10, el apóstol Pablo comienza diciendo, conozco a un hombre, dice, que fue al tercer cielo. Imagínense cómo puede identificar, está en el primero, segundo, tercer cielo. Y él dice, subió y escuchó cosas inefables, cosas que no se pueden decir. Y el apóstol Pablo está hablando de sí mismo y dice, en el cuerpo no lo sé, en visión no lo sé, pero él fue. Y entonces dice el apóstol Pablo, estoy parafraseando esto, para que yo no me sienta el apóstol, el que estuvo en el tercer cielo hace años. Entonces dice que el Señor le permitió a Satanás mandarle un aguijón en la carne. Y dice el apóstol Pablo, 3 veces le he rogado al Padre que me lo quite. Pero me ha dicho, bástate mi gracia. O con mi amor basta. Entonces, cuando nosotros empezamos a meditar en esto, Dios es justo. Amén. Dios es justo. Y dice, justo eres tú, Jehová, y rectos tus juicios. Aquí el apóstol Pablo reconoce y él dice, yo 3 veces le he rogado al Padre. Pero él me ha contestado, que te baste mi amor. Bástate mi gracia. Y entonces el apóstol Pablo, ahí usted lo puede leer, dice, entonces me gozo en mi debilidad, porque mi debilidad es cuando Él se manifiesta. Hermanos, quiero que comprendamos algo. La palabra del Señor nos enseña, y por eso es que el tema dice, dame entendimiento para poder vivir. Necesitamos entendimiento para poder vivir, y ese entendimiento es el que viene en la palabra de Dios. Muchos de los libros que hoy en día son de motivación y que son de consejería, muchos y una gran mayoría están basados en la palabra de Dios.
Dice el Salmo 119, versículo 138, que es el siguiente que estamos viendo, dice: tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. ¿Cuáles son sus testimonios? La palabra de Dios. Cuando habla de los testimonios, hace referencia a su palabra. Y es que la palabra de Dios da consejo a los jóvenes, da consejo a los adultos, a los ancianos, a los esposos, a las esposas, a los hijos. Si nosotros seguimos sus mandamientos, nosotros vamos a poder vivir acá en la tierra plenamente, confiados. Amén. Dice el Salmo 34, dice: busqué a Jehová y clamé, y él me libró de todas mis angustias. Y ya vamos a ver en un momento cuando llegan angustias a nuestras vidas, y creo que todos hemos pasado a angustia, quizás por enfermedad, quizás economía, no sé, pero hemos pasado angustias. Y el único lugar donde podemos refugiarnos es en su palabra. Dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Amén. Y recordemos que desde el inicio dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Desde ahí ya su palabra estaba presente en las escrituras. El versículo 139 dice: mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Hay celo. Hay celo. Veía con mucha tristeza hace una semana una noticia que realmente estremece, y es como hay tanta maldad en el corazón del ser humano y el que no conoce al Señor. En México, una jovencita, creo que 13 años, si alguno vio esa noticia tan lamentable, cansada del bullying, enfrentó a quien le estaba haciendo el bullying. Y entonces, tristemente, cuando se da el enfrentamiento entre esas señoritas, entre 13, 14, 15 años, más o menos unas jovencitas, van y se enfrentan, y la gente que está observando la pelea, pues graba con su celular y no interviene. La acosadora tiene una piedra en su mano y con la piedra le golpea la cabeza constantemente. Por fin llega alguien sensato y la separa, y 3 semanas después fallece esta señorita a causa de un trauma encefálico. Le había dañado el cráneo. Falleció. ¿Cómo puede, señoritas tan jovencitas, cómo pueden pues llegar a matar a otra persona? En los Estados Unidos, hace unos meses, un niño de 6 años llevó una pistola y le disparó a la maestra y le hirió 2 dedos y el pecho, y afortunadamente la bala atravesó y hoy está con vida. Y dice la maestra que ella le cuesta dormir por las noches, y solo de imaginar la cara del niño con el revólver disparándole. 6 años. La verdad es que tenemos que orar mucho y clamar mucho al Señor para que alcance y que lo conozcan estas personas. Amén. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Definitivamente se olvidaron de la palabra del Señor. Definitivamente no leen la palabra del Señor, mucho menos. Y no se trata solo de leerla, sino de disfrutarla. Imagínese usted un plato de su comida favorita. No sé cuál es su comida favorita. No sé, un bistec, lomito, pollo, no sé. A mí me gusta disfrutar. Yo me puedo tardar 1 o 2 horas comiendo, que no tengo problema. Si no estoy en el trabajo, porque en el trabajo pues tengo un tiempo para comer. Pero si estoy en casa, a mí me encanta disfrutar. Yo creo que levantarse, meditar en la palabra del Señor y disfrutar una porción es lo mejor que usted puede hacer para su cuerpo y para su salud física, mental y espiritual. Es que no nos damos cuenta del valor que tiene la palabra del Señor. Amén.
De hecho, cuando alguien está en un juicio, le llevan la Biblia para que jure sobre la Biblia, porque saben que es la palabra de Dios. El versículo 140 dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Aquí el autor dice: yo amo tu palabra es pura. Y dice el verso 141: pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Él reconoce que es pequeño y nosotros reconocemos. Decía el salmista: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Hermano, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Sin embargo, Dios nos mira con amor. Sin embargo, Dios nos llama sus hijos. Amén. Sigue diciendo el versículo 142: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y aquí dice el verso 143, y aquí quiero que preste mucha atención. Dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí. ¿Cuántos hemos tenido aflicción o angustia? Eso es horrible. Yo he pasado aflicción y es una inquietud. Uno no sabe a dónde irse, no sabe para dónde agarrar. Uno está afligido y en algún momento nos puede pasar que estemos afligidos. Algunos lo llaman estrés. Podemos estresarnos por nuestro trabajo, por alguna enfermedad, por amigos, no sé, podemos estresarnos. Pero vea ese versículo tan hermoso que dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Entonces, cuando estamos estresados, ¿qué es lo que nos recomienda la palabra? Ir a ver los mandamientos del Señor, escuchar la palabra. Yo creo que eso nos quita el estrés. Hablábamos también sobre el poder de la música con Melvin hace unos días, cuando llegaba David y cuando Saúl era atormentado, empezaba a tocar el arpa y se tranquilizaba. Creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el estrés hoy en día. Decía un comentarista: con ese tráfico que está habiendo hoy en día, ¿cómo no se va a enfermar uno? ¿Cómo no se va a estresar uno? Es terrible. Pero en la aflicción y en la angustia, Dios tiene cuidado de nosotros. Quisiera que fuéramos a ver en nuestras Biblias, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 8. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Usted puede buscarlo ahí, y si es digital, pues lo va a encontrar más rápido. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a ver el cuidado que tiene el Señor con sus hijos, con sus siervos. Versículos 4 al 8 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, está hablando de Elías, y vino y se sentó debajo de un enebro, de un arbusto, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Acá está el profeta Elías hablando. Imagínense, el profeta Elías es uno de los hombres que uno más admira. Vio la gloria de Dios, dice que vio descender fuego del cielo, mata a aquellos profetas de Baal. El Señor se manifiesta de una forma tan grande. Dice que cuando parte los bueyes, los pone en agua, el agua se consume. Mire, era un hombre poderoso en el Señor. Sin embargo, en este momento estaba en depresión, y una depresión grave. Y le dice al Señor: quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del arbusto se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Hoy en día podemos tener mucho estrés y quizás lo ha provocado el cansancio. También es recomendable descansar. Amén.
científicamente comprobado también que el sueño ayuda mucho. Si no dormimos, vamos a estar malhumorados y vamos a empezar a tener problemas y problemas serios de salud. Entonces también se recomienda dormir. Mira, aquí dice que el ángel llegó, le dijo, levántate, come. Versículo 6, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Imagínense el desgaste que había tenido el profeta, que lo que necesitaba era descanso. Su estrés, su angustia y todo lo que tenía, incluyendo el deseo de morir, era debido al cansancio y al desgaste que había tenido. Entonces el Señor lo manda a descansar. Si alguien está aquí por estrés, pues procure dormir un poquito más, procure descansar un poquito más, que va a hacer bien a su cuerpo, a nuestro cuerpo. En el versículo 7 dice, ahí ya Elías había comido y bebido, y en el versículo 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El Señor nuevamente teniendo cuidado. El Señor teniendo cuidado de nosotros. Cuando pasamos por aflicción, cuando pasamos por angustia, ¿qué consejo es el que podemos dar? Si tenemos a un amigo, si tenemos a un hermano, un familiar que detectamos que está en angustia, que detectamos que está muy afligido, quizás ni siquiera va a poder leer la Biblia, pues un buen consejo es, generalmente uno ora. Mire, un error que uno puede cometer como cristiano es decir, ahí voy a orar por vos. Y eso lo hemos platicado ya con Melvin y creo que yo lo he aprendido también de él y ponerlo en práctica. Oremos de una vez, porque se nos olvida. Ay, voy a orar por vos, se me olvida. Mejor oremos de una vez. Si hay una oportunidad, orar de una vez. Pero si podemos acompañarlo con un versículo de la palabra, mire, sería lo mejor que podemos hacer. Amén. Entonces, quizás usted ya lo hace, gloria a Dios, pero si no, aprendamos a hacerlo. Amén. Aprendamos a hacerlo. Mire, en la palabra nosotros encontramos de todo. Amén. Para animarnos. Diga el débil, fuerte soy. Eso lo dice la palabra. Cuando estamos débiles, levantémonos y digamos, fuerte soy, porque así lo dice tu palabra. Amén. Digamos la palabra del Señor, confesemos la palabra del Señor. El Señor está conmigo, el Señor dice que Él va a estar conmigo, que su presencia irá conmigo. Amén. Si encontramos a alguien con problemas, con angustias, dice la palabra, esfuérzate, sé valiente, porque yo estoy contigo. Amén. Bien, el versículo 144 dice, justicia eterna son tus testimonios. Justicia eterna son tus testimonios. Y aquí vamos a finalizar. Dice, dame entendimiento y viviré. Dame entendimiento y viviré. El libro de Daniel registra uno de los acontecimientos para mí, entre muchos en la palabra del Señor, sorprendentes. Miren, nosotros en las organizaciones hoy en día nos estresa porque nos ponen metas, tenemos KPIs, tenemos que cumplir. Y los que trabajamos acá en alguna dependencia sabemos de qué se trata. Y cada vez hay más exigencia, cada vez hay que producir más, cada vez hay más presión. Pero no se compara a la presión que tuvo Daniel. Dice la palabra, y lo registra en el capítulo 2, que el rey en ese entonces tuvo un sueño. ¿Cuántos de aquí, levanten la mano, cuántos sueñan regularmente? ¿Cuántos sueñan a diario? Ahí se recuerden, los felicito, los felicito. Dicen los estudios que tenemos muchos sueños durante la noche, pero no nos recordamos. Y que son pocos los que recuerdan esos sueños. Y es más sorprendente aquel que está soñando algo bonito y que puede
dormirse y continuar con el sueño. Eso es sorprendente. Y no, dígame usted si no falta alguien que le diga, ¿qué soñaste? Ay, no, eso que soñaste significa, y hay quienes ahí son intérpretes de los sueños, ¿verdad? Y eso es hasta peligroso. Pero bueno, dice que este rey tiene un sueño y manda a llamar a los sabios y les dice, yo tuve un sueño y me tienen que decir qué significa ese sueño, cuál es la interpretación, cuál es el significado del sueño. Entonces los sabios se reúnen, no sé cuántos, y dicen, muy bien, rey, te lo vamos a interpretar, cuéntanos tu sueño. No, dice el rey, así no se vale. Ustedes me tienen que decir qué soñé y me tienen que dar la interpretación. Y si no, los mando a matar. Y les dejo en ceniza sus casas y ustedes y su familia. Díganme si no estresaría eso. Eso estresaría a cualquiera. Y quisiera que nos fuéramos a ir rápidamente al libro de Daniel, capítulo 2, verso 5. Daniel, capítulo 2, verso 5. Dice la palabra del Señor. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, se me olvidó. Si no me muestran el sueño y su interpretación, van a ser hechos pedazos y sus casas serán convertidas en cenizas o muladares. O sea, aquí era fuerte la amenaza. Entonces, yo quiero que me interprete el sueño, pero que me diga qué soñé. Esto es algo terrible. En el versículo 17, quiero que me acompañe y ya con esto vamos a ir finalizando. El versículo 17, vamos a leer del 17 al 23, dice, Daniel ahí va y dice, pero ¿por qué van a matar? Y como Daniel era parte de los sabios, en traducciones dicen magos, Daniel era parte de eso, a él también lo iban a matar. Y dice Daniel, ¿pero qué está pasando? Daniel pregunta con cautela, le dice, ¿qué está sucediendo? Le cuentan el problema y Daniel va al rey y le pide unos días. Dice, rey, unos días. Miren, eso es importante. Hay una regla que se llama la regla de las 72 horas. Uno es muy dado a contestar así y uno debería tomarse su tiempo para pensar, para analizar y contestar. Uno va así y chicas, sobre todo, chicas, a ver, cuando lleguen ahí y se les declaren ahí, les hagan la declaración, piénsenlo, analícenlo. Daniel va con el rey y le pide tiempo, le dice, tiempo, dame tiempo. Y en el versículo 17 dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Nosotros como comunidad acá, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como cristianos, no nos olvidemos que tenemos amigos. Y a los amigos se les dice, miren, ayúdenme a orar, les voy a contar esto, ayúdenme a orar. Y es lo que hace Daniel. Dice, en el versículo 18 dice, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Era un misterio, nadie lo sabía. A fin de que Daniel y sus compañeros, no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado. Fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Aleluya. Miren, si tiene problema en su trabajo, si tiene problema, qué sé yo, aunque ya está la inteligencia artificial ahí y que nos dé consejos y ahí va caminando, no hay sabiduría como la que el Señor da. Si tenemos algún problema, Señor, dame sabiduría para hacer mi trabajo, dame gracia. Nehemías ora al Señor y dice, cuando ora al Señor dice, concédeme buen éxito. Mañana voy a hablar con el rey, concédeme buen éxito. Si tenemos una entrevista, Señor, dame y concédeme buen éxito. Y eso fue lo que pidió Daniel y sus amigos. Mire, Daniel averigua de qué se trata, va con sus amigos, van en oración, piden al Señor y el Señor revela el misterio.
Señor, revélame. Dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas y ocultas que nadie conoce. Entonces, cuando el Señor le revela esto a Daniel, Daniel bendijo al Señor, a Dios del cielo, y dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Dios entonces en su palabra nos puede mostrar cosas si nosotros lo buscamos, si nosotros vamos a su palabra a buscar su consejo. Entonces, hermanos, quiero dejar esto en su corazón y esto es justamente lo que nos dice el Salmo 119, 144, que justamente con ese finalizamos el día de hoy. Salmo 119, 144, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Señor, danos sabiduría para poder vivir en esta tierra. Y es que a veces no aprendemos a vivir. Pasa el tiempo y no aprendemos a vivir. Y nos echamos a perder la vida, quizás con tanta angustia. Y yo creo que si de algo me arrepiento en la vida es de preocuparme tanto en el pasado. Creo que nos deberíamos de procurar preocuparnos menos, porque estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos del Señor. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Amén. Él tiene cuidado de nosotros. Él está pendiente de nuestras necesidades. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor, y damos gracias al Señor. Nos ponemos en sus manos. Dios tiene cuidado. Hermano, démosle gracias al Señor porque Él nos ha guardado. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sanador. Él es nuestro consejero. Es nuestra guía. Dice la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Uno de los mandamientos que se le daba al pueblo de Israel es, y estas palabras las repetirás a tus hijos en la casa y cuando salgas fuera de la casa, en el camino, en la mañana, al acostarte y al mediodía. La palabra de Dios debe estar en nuestra mente y nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Amén. Oremos entonces y demos gracias al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias porque tú das sabiduría, Señor, al sencillo. Tú das entendimiento. Señor, en esta hora te quiero agradecer por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque has cuidado de nosotros, porque has cuidado de nuestra familia, Señor, porque has cuidado de cada uno de nosotros. Señor, ¿cómo podremos pagarte? Decía David, Señor, ¿con qué podré pagarte? No tengo cómo pagarte lo que has hecho por nosotros. Señor, gracias, porque sé que tú tienes pensamientos de bien, como dice Jeremías 29:11. Que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Señor, bendigo a cada uno de los que estamos acá reunidos. Bendigo a los jóvenes, a los adultos, a las hermanas, a los hermanos adultos, a los niños. Gracias, Señor, porque nos has bendecido con tu palabra. Que haya un hambre, Señor, de leer tu palabra, de meditar en ella, de aprender de ella, Señor, porque allí también está la vida. Gracias, Padre. Bendigo a tu pueblo. Bendigo a esta congregación, Señor. A los que están en línea, los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre del Señor Jesús, te doy gracias. Amén y amén.